Hola, en esta oportunidad vamos a abordar cómo llevar adelante la creación de un banco de preguntas para cuestionarios en Moodle. Es muy importante tener en cuenta complementar este video con la visualización del video que también se encuentra en nuestro canal de YouTube de cómo crear un cuestionario y cómo crear preguntas y los distintos tipos de preguntas para completar un cuestionario. También llevamos adelante un webinar en donde abordamos distintos aspectos o tips a tener en cuenta durante la configuración de un cuestionario. Así que vamos a empezar. Nos encontramos ahora en nuestra aula de prueba. Cuando ustedes ingresen a sus aulas de cada una de sus materias, deberán ir primero al engranaje del lado derecho y hacer clic en la última opción que dice Aún más. Cuando ingresamos en esta sección veremos que tiene distintas opciones que dice Administración del curso, Informes, Insignias y al final dice Banco de preguntas. Vamos a ingresar a Categorías. Cuando nosotros ingresamos a este apartado vamos a ver que lo primero que dice es por defecto en aula de prueba, entre paréntesis en nuestro caso 42. ¿Por qué dice esto? Como es mi aula de prueba y yo en esta ya he creado cuestionarios y he cargado preguntas, que puede que esto mismo les pase a muchos de ustedes. Ustedes ya han creado cuestionarios, pero no en bancos de preguntas. Simplemente han cargado preguntas cuando ha hecho falta y han necesitado para un parcial o para tomar un examen. Bueno, en mi caso tengo 42 preguntas de todos los cuestionarios que he armado con anterioridad. Son preguntas que están sueltas, no están englobadas en categorías. Entonces, lo primero que les va a aparecer si ustedes ya han creado cuestionarios y han cargado preguntas con anterioridad va a ser esto, por defecto. Es decir, que su aula tiene por defecto tanta cantidad de preguntas ya creadas, que están, no vamos a decir en el aire, sino que simplemente no están organizadas y categorizadas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ustedes van a ir, más abajo dice añadir categoría. Dice categoría padre, que vendría a ser la categoría englobadora de todas, y van a elegir Top 4 y ahí va a aparecer el nombre de su aula. Esa es la categoría padre, la que va a englobar la más importante y que tiene que aparecer que engloba en su aula virtual. Y van a colocar un nombre. En mi caso voy a colocar parcial 1. Puede ser parcial 1, examen tanto, es un nombre representativo que tiene que ser fácil de encontrar. Y van a poner añadir categoría. Una vez que le han añadido va a aparecer justo por debajo de por defecto en aula de prueba. De esta forma ustedes ya van a tener una categoría creada. Perfecto, entonces ya tenemos nuestro nombre, nuestro parcial, nuestro examen. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dividir los temas que vamos a crear para dentro de cada uno de ellos ir creando categorías de tipos de preguntas. Es más fácil cuando uno lo visualiza. Primero, ¿qué vamos a hacer? Del parcial 1 yo voy a decir bien. Entonces, dentro del parcial 1, es decir, que categoría padre va a ser parcial 1, voy a agregar un tema. En mi caso voy a tomar un examen referido a las configuraciones y características de la plataforma Moodle. Entonces, el nombre de mi categoría, en este caso el tema, va a ser perfil. Voy a ir poniendo temas. De la misma forma pueden hacer ustedes, pueden ir poniendo temas que van a tomar unidades del programa. Eso va a ser nuestra segunda categoría. Y vamos a poner añadir categoría. Entonces, cuando se ha cargado, ustedes pueden ver que la engloba es parcial 1 y debajo está perfil, que es uno de los temas. Vamos a agregar otra, siempre cuidando que en categoría padre esté parcial 1, que es la que va a englobar, la más importante. Y vamos a poner ahora, por ejemplo, mensajería. Este es nuestro segundo tema, o podría ser, por ejemplo, su segunda unidad que van a tomar. Y van a poner añadir categoría. De esta forma ustedes pueden ver que ya se han agregado en parcial 1 dos temas, dos categorías de las temáticas que vamos a tomar. Y podrían seguir agregando de acuerdo a los temas que vayan a entrar o las unidades que vayan a entrar en el parcial o en el examen que van a tomar. Yo lo voy a dejar ahí
Y ahora vamos a empezar a agregar categorías de tipos de preguntas. Entonces, el más importante que tiene que estar es parcial. Y ahora vamos a entrar en cada uno de los temas. Vamos a decir, la categoría que va a englobar es mensajería. Y el tipo de pregunta que voy a utilizar en este caso va a ser verdadero o falso. Bien, y ponemos añadir categoría. Entonces, cuando se termine de cargar, ustedes van a ver que aparece parcial 1, tema o unidad mensajería, y el tipo de pregunta que yo voy a empezar a cargar va a ser verdadero o falso. Y ahora voy a agregar otra, voy a poner que en mensajería el tipo de pregunta va a ser opción múltiple. Entonces, dentro de mensajería, esto es muy importante, va a ser nuestra categoría padre, voy a agregar opción múltiple. Y ponemos añadir categoría. Y como pueden ver, vamos a tener ya distintos escalones. Parcial 1, mensajería, que es nuestro tema, y el tipo de pregunta, opción múltiple y verdadero o falso. Yo voy a dejar hasta ahí, pero ustedes pueden seguir con más tipos de preguntas, tipo ensayo, agregar la palabra perdida, todo eso ustedes lo van eligiendo dependiendo del tema que ustedes vayan a evaluar. Ahora voy a seguir con perfil. Entonces, dentro de la categoría perfil, que es el segundo tema, voy a agregar, por ejemplo, una pregunta tipo ensayo. Voy a agregar, mejor dicho, una categoría que va a ser con preguntas tipo ensayo. Y voy a poner añadir categoría. Y siguen los escalones. Dentro de parcial 1 tenemos 2 temas y cada uno va a tener distintas categorías de distintos tipos de preguntas. Hasta acá tenemos categorías. Podemos seguir agregando muchísimas categorías más de acuerdo a los tipos de preguntas que queramos utilizar. Pero yo voy a llegar hasta ahí. Ahora vamos a empezar el proceso de cargar las preguntas. Van a acceder a cada uno de los nombres de los tipos de preguntas. En este caso voy a decir, bueno, de mensajería en la categoría opción múltiple, voy a hacer clic y voy a empezar a crear las preguntas. ¿Cómo? Van a ver que me lleva a la categoría de al lado y dice crear una nueva pregunta dentro de la categoría opción múltiple. Por lo tanto, ¿qué tipo de pregunta voy a elegir? Opción múltiple. Todas las preguntas que van a estar en esta categoría van a ser de tipo opción múltiple. Y voy a poner agregar. Bien, ya completé algunas de las secciones más importantes. ¿Qué les sugeriría que tengan en cuenta? De nombre de pregunta coloquen el mismo enunciado de la pregunta. Entonces, cuando ustedes las estén buscando, más adelante lo van a ver cuando ya hayan creado un banco importante de preguntas en cuanto a la cantidad, les va a ser más fácil encontrar determinada pregunta si el enunciado es el mismo que el nombre. Es decir, si ustedes están buscando una pregunta que haga referencia al mensaje, les va a costar si ponen pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Es preferible que el enunciado sea igual que el nombre, o mejor dicho, el nombre sea lo mismo que el enunciado. Entonces van a completar, y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando se habla de opción múltiple. Es la única en donde ustedes ya van a ir seleccionando puntajes. Después, en los otros tipos de preguntas, los puntajes los eligen en el cuestionario. Pero acá, que es la configuración del banco de preguntas, van a elegir el puntaje teniendo también en cuenta cuáles son las preguntas correctas o permitidas. Si ustedes dicen que en la opción múltiple solo una es la respuesta permitida, bueno, la configuración básica ya viene una o varias preguntas, solo una. Pero si son varias, recuerden que ustedes tienen que seleccionar, se permiten varias respuestas. Si no, no se los va a dar por correcto, o ustedes van a pretender que el estudiante complete con más de una pregunta y desde la configuración eso no se ha determinado. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta de acuerdo a las preguntas que carguemos y a las respuestas. Y después el puntaje. Si ustedes eligen que una sola es la respuesta correcta, el puntaje es 100%. Si son varias respuestas y van a tener que dividir, por ejemplo, si son 2, 50% para cada una, o si son 3, van haciendo la cuenta. Entonces, esto es muy importante para las preguntas de tipo opción múltiple. Una vez que han cargado el nombre, el enunciado, recordemos que sea el mismo,
si es una o varias preguntas y las respuestas junto con la calificación, al final van a elegir guardar cambios. Los va a traer nuevamente a la sección preguntas del banco de preguntas, la categoría opción múltiple, donde ya han cargado una pregunta. ¿Qué van a hacer? Van a seguir directamente creando preguntas como ustedes ya han podido hacer anteriormente, solo que antes lo hacían desde el cuestionario. Ahora lo hacen en el banco. Vuelven a hacer clic en crear una nueva pregunta, seleccionan nuevamente pregunta de tipo opción múltiple, la completan y ponen guardar cambios. Si se dan cuenta que al completar la pregunta cometieron un error, bueno, ustedes van a la categoría, que es opción múltiple, al banco, que es todas las preguntas que hayan subido, hayan llenado, y al lado dice editar. Entonces editan la pregunta, pueden editarlo desde acá o más adelante vamos a ver cómo se editaría desde el cuestionario. De esta forma, ¿qué es lo recomendable? Si ustedes tienen más o menos, digamos, 100 estudiantes, por categoría deberían tener unas 50 preguntas. ¿Qué quiere decir esto? Y me vuelvo a las categorías para explicarlo mejor. De la categoría opción múltiple de mensajería deberían tener, si son 100 estudiantes, 50 preguntas cargadas en opción múltiple, 50 en verdadero o falso, 50 en ensayo. Tengan en cuenta que tiene que ser, un banco de preguntas tiene que ser una cantidad muy importante de preguntas. Es decir, por categoría al menos deberían tener 25, 30 preguntas cargadas. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan que el banco funcione en un cuestionario, que traiga de ese banco preguntas al azar para que les toquen a los estudiantes, mientras más preguntas tengan cargadas, menos se van a repetir. Es decir, si ustedes tienen 20 estudiantes y cargan 5 preguntas, muchas veces se van a repetir esas preguntas. El estudiante a todos les va a salir al menos la misma pregunta. Entonces, ¿de qué sirve tener un banco de preguntas? Necesitan que sea un banco importante, una cantidad sumamente útil para después, al usar la aleatoriedad, les sirva para que no se repitan las preguntas entre los estudiantes. Esto es algo muy, muy importante. De la misma forma que hice recién para opción múltiple, se van a verdadero o falso, ponen crear una nueva pregunta y van a elegir verdadero o falso y van a agregar una pregunta. Van a completar de la misma forma que lo venían haciendo antes en cuestionario, o los invito a que antes armen un cuestionario normal, cargando preguntas, completándolo, haciendo pruebas, y de esa forma van a ver que es lo mismo. Simplemente ponen el nombre de la pregunta, el enunciado tiene que ser el mismo y van a elegir de acuerdo a lo que han puesto en el enunciado si es falso o verdadero, y van a poner guardar cambios. Ya he completado las opciones, el nombre de la pregunta, el enunciado, cuál era la opción correcta, que en este caso es falso, y voy a poner guardar cambios. Como pueden ver, igual que recién en la otra categoría, va a aparecerles del banco de preguntas, la categoría verdadero o falso, tienen ya una nueva pregunta. Igual van a ser en las categorías que hayan armado, por ejemplo, la que nos estaría quedando es la categoría de preguntas tipo ensayo, van a hacer lo mismo. Seleccionarán ensayo, van a poner crear una nueva pregunta y van a elegir la pregunta tipo ensayo, igual que estaban haciendo recién. He vuelto a completar con el nombre de la pregunta, la descripción, el enunciado. Recuerden que tiene que ser en el tipo pregunta muy minuciosa. Y van a poner guardar cambios. Hasta acá hemos llegado con esta explicación de cómo crear el banco de preguntas. A medida que vayan cargando preguntas en cada categoría les va a aparecer el número. En mi caso tengo una de cada categoría. Los invito a seguir completando su banco lo más exhaustivo y con una cantidad importante, y en el próximo video vamos a ver cómo poner en práctica este banco de preguntas.